escuchar la conferencia magistral Proyección y visión de la educación en la UP, formación centrada en la persona, a cargo de Monseñor Francisco Ugarte Corcuera, de quien nos permitiremos leer parte de su amplia trayectoria. Es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, con la tesis La esencia de Santo Tomás de Aquino. Cursó la licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en filosofía por la misma UNAM, con la tesis El tema del hombre en la metafísica de Javier Zubiri. Ha sido profesor de filosofía en la Universidad Panamericana, director de la carrera de filosofía, fundador del diplomado en filosofía y director académico de la misma universidad. También se ha desempeñado como profesor del área de factor humano en el IPADE. Ha publicado diversos estudios filosóficos especializados en el país y en el extranjero. Entre sus publicaciones se encuentran Vivir en la realidad para ser feliz, La amistad, Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, Metafísica de la esencia, un estudio en Santo Tomás de Aquino, y El camino a la felicidad. Realizó sus estudios eclesiásticos en Roma y en 1980 recibió la ordenación sacerdotal. Bienvenido. Hace unos días, 2 o 3 días, asistí a una conferencia que impartió el doctor Luis Romera, que es un metafísico de gran profundidad, y una de las cosas que explicó fue la diferencia entre un monseñor y un sacerdote. Preguntaba cuál es la diferencia y simplemente la respuesta fue ninguna. Lo que pasa es que el monseñor no se ha enterado. Bueno, con esto quiero comenzar agradeciendo la invitación a este claustro de profesores. Después de haber visto el video sobre Sergio Villanueva, pues me ha traído muchísimos recuerdos porque a mí me tocó coincidir con él en el inicio de la Universidad Panamericana. Yo llegué precisamente a Guadalajara como vicario de la delegación de aquí, en el mismo momento en que la universidad comenzaba, en el verano del año 81, de manera que tuve esa fortuna de coincidir con Sergio durante todos esos primeros años largos del arranque de esta queridísima universidad. Recientemente tuve también la suerte de poder visitarlo, a él y a Luz María en su casa, junto con el padre Ricardo Furber, el nuevo vicario del Opus Dei, que acababa de darse en ese momento el cambio. Estuvimos aquí en Guadalajara y lo pudimos ver todavía en muy buenas condiciones, desde luego mentalmente en perfectas condiciones, y con esa amabilidad, ese cariño y esa forma tan congruente de vida que todos recordamos. Por otra parte, también al encontrarme aquí me encuentro muy contento al recordar el inicio de la universidad en México, lo que fue inicialmente el IPH, que fue la época en que a mí me tocó trabajar y preparar todo el proceso de cambio hacia la Universidad Panamericana, y ver ahora los logros tan grandes que la universidad ha conseguido. Son motivos de mucho agradecimiento a Dios y de orgullo para todos nosotros. Me han pedido que imparta esta conferencia sobre la formación que la universidad imparte. A ver si... Ya. La formación centrada en la persona. El video que acabamos de ver también ahora me parece sumamente elocuente de esto que yo voy a tratar de expresar, de explicar, y que no pretendo transmitir ideas nuevas, puesto que no las hay, sino simplemente la intención de esta exposición es tratar de conseguir que todos los que forman parte de la Universidad Panamericana estén en sintonía con esta formación específica propia, característica de la Universidad Panamericana.
¿Qué es lo que distingue fundamentalmente a la UP de otras universidades? Podríamos pensar en muchos elementos, pero que todos ellos también otras universidades los pretenden, como son el nivel académico, la investigación, etc. En cambio, hay algo que sí es distintivo, propio, específico de esta universidad y que no podemos encontrar en otros sitios, que es la formación especial que la universidad imparte. Yo voy a tratar entonces de explicar en qué consiste esta formación con la intención de que la valoremos todos cada vez más y estemos en sintonía para que cualquier docente de la UP pueda, a su vez, aunque no forme parte directamente de las asignaturas más específicamente formativas, cooperar a esta finalidad. ¿Okay? Gracias. Muy bien, entonces la primera idea que quisiera transmitir es que se trata de una formación integral. El término ya dice mucho, formación integral como rasgo distintivo de la Universidad Panamericana. Es decir, que no es una formación que se reduzca a los aspectos científicos, técnicos, académicos, sino que busca formar a los alumnos en cuanto personas y por lo tanto pretende abarcar a la persona en su totalidad. Por eso hablamos de formación integral. Es una formación que se imparte a todos los alumnos de cualquier carrera. El mismo fondo de formación, aunque con la intención de que incida en cada uno según su propia especialidad, para que esa formación se traduzca en algo real y concreto, según los intereses y la específica tarea que cada quien está llamado a realizar. Algo que se está fomentando en la universidad y que forma parte de esta visión integral de la formación es la llamada interdisciplinariedad, que consiste precisamente en conseguir que unas especialidades se complementen con otras. Antiguamente, el sabio era una persona que adquiría unos conocimientos que de alguna manera englobaban todo el saber que en aquellas épocas era posible concentrar en una sola persona. Hoy eso es totalmente imposible por el desarrollo de los saberes. Cada quien tiene ordinariamente su propia especialidad y es necesario, si queremos formar personas completas, que exista esta interdisciplinariedad, esta relación de unas especialidades con otras para que los alumnos adquieran una formación más amplia y no solo especializada en su propia área. Dentro de esa formación integral, apoyada por la interdisciplinariedad, lógicamente intervienen de modo especial o específico las asignaturas que en la Universidad Panamericana se llaman de humanidades, que son, como veremos luego, las que dan este enfoque propio, formativo de la UP. ¿En qué consiste esa formación de la persona en cuanto persona? Es una formación que tiene que incidir en la persona en su conjunto. Por lo tanto, en primer lugar, tiene que llegar a la inteligencia, de manera que la inteligencia tenga unas ideas que sean claras y que respondan a la verdad sobre el hombre y a la verdad sobre todo lo que al hombre compete, todo aquello con lo que el hombre se relaciona, con Dios, con el entorno, con la sociedad, etc. Formar la inteligencia de manera que tenga capacidad de juicio, criterio y no solamente conocimientos especializados en su propia área. Dentro de esa formación de la inteligencia se incluye la identidad
cristiana o católica que caracteriza precisamente a la Universidad Panamericana. Dicho de manera muy rápida, hay que distinguir entre lo que es una universidad eclesiástica, como pudiera ser, por ejemplo, la Universidad de la Santa Cruz en Roma o la Gregoriana, que tienen carreras específicamente para preparación, por ejemplo, de sacerdotes, teología, derecho canónico, filosofía, etcétera. Son universidades que tienen ese cometido y nada tienen que ver con la Universidad Panamericana. Luego están las llamadas universidades católicas, con el título católicas como algo oficial de la propia universidad, que son reconocidas por la autoridad eclesiástica y pertenecen de alguna manera a la jerarquía eclesiástica o están vinculadas, como sería, por ejemplo, aquí en Guadalajara, la UNIVA. No es el caso de la Universidad Panamericana. La Universidad Panamericana es una institución formada o creada por laicos con una atención espiritual de parte de la prelatura del Opus Dei, que no recibe el título de universidad católica porque no es oficialmente católica, y a estas universidades se les suele llamar de inspiración cristiana, un término que tiene también sus ciertas dificultades, porque puede reflejar con poca fuerza ese contenido de orientación formativa que le corresponde. Pero otra manera de expresar esta característica de estas universidades, como la Panamericana, es una universidad de identidad cristiana o de identidad católica, en cuanto que se siguen las enseñanzas del magisterio de la Iglesia y se pretende dar una formación totalmente acorde con la doctrina católica. Por eso, quizá el título más apropiado para caracterizar a una universidad como la Panamericana es una universidad de identidad. El término cristiano hoy también resulta un poco amplio o vago. Se lo han apropiado muchas veces los protestantes y puede no expresar todo lo que debería. Por eso quizá el término identidad católica sea lo que mejor refleja lo propio de esta universidad. Pues esa formación dirigida en primer lugar a la inteligencia se proporciona en la institución. Pero no solamente se dirige esta formación integral a la inteligencia, a tener estas ideas claras sobre lo que es la persona humana, sino también se dirige a la formación del carácter. Por formación del carácter podemos entender tanto lo referente a la voluntad, como esa capacidad de llevar a la práctica lo que la inteligencia señala como conveniente, como esa capacidad de tomar decisiones firmes, decisiones que exigen o que conducen a una coherencia entre lo que se piensa y lo que se pretende vivir. Y la parte afectiva también formaría parte del carácter, en cuanto que es toda la formación de los sentimientos que, cuando están bien formados, acompañan precisamente a la voluntad en una misma dirección hacia el bien. La universidad, por tanto, pretende dar esta formación integral que incluye inteligencia, voluntad y afectividad. Y en este sentido, lo que da como resultado esta formación es que haya una congruencia entre el pensamiento y la vida y la conducta. Si quisiéramos sintetizar en una palabra, en una expresión, cuál es el objetivo de esta formación, me parece a mí que se podría decir que el objetivo es la unidad de vida, que consiste en tener unas ideas claras que se viven, que se llevan a la práctica, y una conducta que refuerza esas ideas. Teniendo en cuenta que el ser humano es unidad, entendemos cómo lo intelectual o el contenido de ideas influye en la conducta, pero a su vez la conducta, el comportamiento, influye en las ideas. Cuando la conducta no responde a lo que se piensa, es ordinario que las personas acaben modificando su pensamiento, ¿verdad? Según aquella expresión de que quien no vive como piensa, acaba pensando
cómo vive. La unidad de vida, en cambio, refuerza ambos niveles. Las ideas son reforzadas por la conducta y la conducta es reforzada por las ideas. La consecuencia de esta formación integral va a ser que la persona encuentre la verdadera felicidad tanto en esta vida como en la futura. Es hacia donde nos dirigimos, a la felicidad definitiva de la unión con Dios al terminar nuestra vida, ya para siempre, pero que cuando se vive en congruencia con esa finalidad última, entonces la conducta en esta vida también es fuente de esa misma felicidad, que ya sería participación de la felicidad definitiva. ¿Cuáles son los medios con los que se cuenta para esta formación? ¿Qué es lo que hace la universidad para favorecer esta formación integral de los alumnos? Por un lado, hay medios teóricos, por vía docente de enseñanza, pero también hay medios prácticos, más personalizados. Los medios teóricos están en buena medida estructurados por las llamadas materias de humanidades, por el Departamento de Humanidades, que es importante, voy a hacerlo rápidamente, pero creo que es útil que se tenga una clara idea por parte de todo el profesorado de cuál es el contenido de estas materias de humanidades, para que exista esa armonía entre estas asignaturas y las enseñanzas que cada uno o cada una imparte según su especialidad, y no haya conflictos o no haya como independencia, sino que estén sintonizadas, podríamos llamarlo así. Estas asignaturas de humanidades son 6 materias filosófico-culturales que se imparten a todos los alumnos de la universidad y 2 materias teológicas. ¿Cuáles son estas asignaturas? Probablemente ustedes las tengan en mente, pero voy a recordarlo para que se entienda qué es lo que proporciona cada una de ellas, qué es lo que pretende cada una de estas asignaturas cuando se imparten a los alumnos. Las demás asignaturas, como parte de la formación integral de la universidad, pues tienen que estar en consonancia con estas orientaciones. Sería contradictorio que en una asignatura de ética se enseñara el enfoque adecuado, correcto del comportamiento humano, y que en una asignatura pues de ingeniería se recomendara a los alumnos pues proceder sin tener en cuenta que el fin no justifica los medios, proponiéndoles conseguir el resultado de su trabajo profesional a como dé lugar, independientemente de los medios que se utilicen. En ese momento pues quedaría pues descalificada la enseñanza de la asignatura de ética por un profesor, en este caso de ingeniería, pongo como ejemplo, ¿no? Por eso es importante que exista esa armonía, de manera que no haya, pues, para el alumno contradicción en cuanto a las orientaciones de fondo. Esto significa que los profesores pues requieren conocer el contenido de las asignaturas formativas, pero también asimilar ese contenido y tratar de manifestarlo según su propia especialidad, con la profundidad que cada quien sea capaz de llevar a cabo. Concretamente, primero, que valoren y respalden esta formación. Me parece importante. Si un profesor de la universidad dijera, a mí me parece importante lo que yo doy, mi materia la doy lo mejor posible, pero lo otro me parece que sale sobrando, pues no sería lo más adecuado, porque no estaría en sintonía con lo que la universidad pretende, ¿verdad? Para poder encontrar esa armonía entre la propia asignatura y las enseñanzas humanísticas de la universidad, el profesor, mientras más formación tenga en esa línea, mejor podrá encontrar el puente o el vínculo de su asignatura con la parte formativa. Quisiera aclarar que no se trata de que cuando se explica una asignatura
especializada, técnica, académica, tengan que estar haciendo consideraciones moralistas o de carácter ético necesariamente, pero sí que los enfoques estén en consonancia y que se busque también, según como cada quien vea oportuno hacerlo, tener en mente que al alumno hay que formarlo como persona, no solamente con conocimientos teóricos. Por eso que conozcan el contenido de las materias de humanidades y que conecten su asignatura con esta formación, ¿verdad? Ya lo he tratado de expresar. ¿Cuáles son los objetivos de estas 6 y 2 asignaturas del Departamento de Humanidades? En primer lugar, dar un marco comprensivo a los alumnos para que tengan una visión de conjunto de lo que es la persona humana y la suficiente cultura para poder encajar estos conocimientos. Se orienta a tratar de entender qué es el hombre, qué es la persona humana, qué es la naturaleza humana. Cuando esto se entiende, se cuenta con el fundamento para que el edificio formativo pueda construirse, pero hay que llegar a la raíz, que es una noción clara de lo que es la persona humana. ¿Cuál es su origen y cuál es su fin último? Por ejemplo, un punto que me parece a mí, porque ahora, de hecho, a mí me han pedido colaborar en este tema, cosa que agradezco y lo hago con muchísima ilusión, se están revisando los programas de humanidades, los programas formativos, porque siempre se pretende pues, mejorarlos, siempre estamos en un proceso que nunca termina y que siempre puede ir a más. Una idea que recientemente leía yo del cardenal Newman me pareció muy sugerente. Decía él, en la universidad no debe faltar la teología natural o teodicea, porque es el saber sobre la causa última de todos los conocimientos. Cuando en una universidad no se imparte la teología natural y no se va, por lo tanto, a la raíz última, que es el fundamento de todos los saberes, esta orientación es sustituida por otros conocimientos. Por ejemplo, podría ser por la sociología, por la psicología, que se ponen como fundamento de los saberes, lo cual no responde a una visión completa de la persona. Gracias. Lo pongo como ejemplo de un punto que podría probablemente en el contenido de las asignaturas formativas subrayarse más. Sí se imparte parcialmente este tema, pero parece que es importante darle más peso. Se pretende proporcionar al alumnado criterios y medios para conseguir el fin, es decir, que no solamente es un saber abstracto que explique cuál es el fin del ser humano, a dónde vamos, sino cuál es el camino y cuáles son los medios para alcanzarlo. Las relaciones de la persona con el mundo, con los demás y con Dios, para poder estar ubicados en la realidad que a cada uno nos toca en la vida y por lo tanto favorecer la unidad de vida, ¿verdad? Unidad de vida que, como ya he subrayado, no es solamente intelectual, tener ideas claras, sino que es vivir de acuerdo con esas ideas. La formación humanística va principalmente a la inteligencia, pero con la intención de enseñar también a vivir lo que se adquiere a nivel teórico. Bien. Ahora sí, ¿cuáles son estas asignaturas de humanidades que actualmente tiene la Universidad Panamericana? Está en primer lugar la historia de la cultura, que como digo, son asignaturas que todos los alumnos reciben y que tiene como finalidad proporcionar un marco histórico para entender las raíces de Occidente.
Esto tiene el beneficio pues, de que, por ejemplo, alumnos o alumnas que proceden de ambientes donde no han recibido mayor formación doctrinal, entiendan de dónde viene y cuál es todo el origen de este modo de ver las cosas por la tradición occidental. Persona y sociedad pretende, es la antropología filosófica, conocer qué es la persona humana, a lo cual ya me he referido anteriormente, para tener esa idea clara. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Después está la ética, cuya finalidad, cuyo objetivo pues, es comprender cómo debe actuar la persona para alcanzar su fin. ¿Cuál es el camino a recorrer para llegar a la meta? Algo común a todos nosotros y todo el mundo pues, lo requerimos para saber tener el criterio de comportamiento. Están a continuación las asignaturas de teología, la llamada Antropología Teológica 1, que pretende conocer o dar a conocer las principales verdades de la fe católica, pero con un enfoque personal, es decir, no se trata solo de adquirir unas nociones teóricas, sino de conectar la relación de Dios con mi vida, que es en el fondo el objetivo de la teología, que el saber sobre Dios y las verdades sobrenaturales, las verdades de fe, conecten con la vida personal. Este enfoque es muy importante que lo tengan presente los profesores de Antropología Teológica 1. La Antropología Teológica 2 se refiere a la teología moral. Se trata de comprender la moral cristiana y en este sentido diríamos que es como una continuación de la ética. La ética lo que pretende es dar los criterios de comportamiento apoyado en razonamiento humano. La teología moral se apoya también en las verdades de fe, en la revelación, para conseguir el mismo objetivo de la ética, cómo comportarse para alcanzar el fin, nada más que con la luz de la fe, con la luz de la revelación. Finalmente hay dos asignaturas más, la filosofía social, importante también en la universidad para conocer en síntesis lo que es la doctrina social de la Iglesia, que pues tiene tanta importancia. El Papa Francisco subraya mucho este enfoque y la universidad responde precisamente impartiendo este conocimiento que suele ser poco conocido y es de grandísima riqueza y trascendencia. Ahora que pasaba en el video, pues se ve cómo afortunadamente la universidad promueve tantas labores sociales, hay sensibilidad para esto, pues el marco doctrinal está precisamente en esta asignatura. Hombre y mundo contemporáneo es otra asignatura que en algunos lugares, como aquí mismo en la universidad, en esta sede de Guadalajara, la han puesto, me parece, en parte como materia opcional, dando la posibilidad de que en lugar de esta puedan escoger otras materias, como la de matrimonio y familia, etcétera, lo cual también es un tema que se está estudiando, revisando hasta dónde conviene que algunas de estas materias estén combinadas con otras opcionales. Quizá esta en particular y alguna otra se ve que podría ser oportuno para que los alumnos puedan decidir qué materia tomar y eso favorece el interés por la asignatura. Es uno de los puntos que se puede o que se está trabajando. Pero esta en particular tiene esa característica. Lo que pretende es transmitir cuáles son esas ideologías de nuestro tiempo a la luz de la dignidad de la persona humana. Y finalmente, la ética profesional, que esa ya está más localizada en cada facultad o en cada carrera para que se imparta con la aplicación concreta de lo que los alumnos que están ya por egresar de la universidad van a enfrentar cuando salgan al ejercicio de su profesión. O sea, una ética profesional adecuada a los
alumnos de contabilidad, a los alumnos de derecho, a los alumnos de comunicación, etcétera. Pues este es el marco, estas son las asignaturas que la universidad imparte y que están, yo creo que bastante armónicamente concebidas para dar esta formación integral. Pero como decía antes, es algo que se sigue y se seguirá trabajando siempre para mejorarlo. Muy bien. Estos fueron los medios teóricos que la universidad proporciona para esa formación integral que se pretende. Por otro lado están los medios prácticos, que son menos curriculares, menos institucionalizados, pero que tienen una gran importancia. Si lo que pretende la universidad como objetivo de su formación es la unidad de vida, eso no se consigue solo con enseñanzas teóricas. Es necesario descender a la atención personalizada de los alumnos. Y aquí entran las asesorías académicas, que es un tema que entiendo se ha dificultado un poco a raíz de que se han modificado los programas de estudio al sistema de créditos más que por semestres, y que requiere pues una atención renovada para que de verdad sea una característica de la UP, la asesoría académica, que es esa atención personalizada del profesor o del tutor al alumno, a la alumna, para orientarle en concreto sobre su desempeño académico. Y que por otra parte, aunque el objetivo es académico, como la persona es una unidad, no resulta tampoco extraño que muchas veces en esas conversaciones surjan otros temas de carácter más personal, donde se puede también por parte de los profesores proporcionar u ofrecer una orientación en otros ámbitos del comportamiento de la persona, según las inquietudes que cada quien pueda expresar. Es algo, creo que de muchísimo valor, difícil de vivir a fondo, esta asesoría académica, pero que me parece característico de la Universidad Panamericana y que vale la pena no perderlo de vista. Está, por otra parte, en términos más generales, la relación personal de los profesores con los alumnos. Algo característico de la Universidad Panamericana me parece que es que el profesor no se reduce exclusivamente a dar sus clases. Es frecuente escuchar el comentario de alumnos agradecidos porque el profesor o la profesora fuera del aula tiene una relación personal con ellos, les facilita el contacto para aclarar dudas, inquietudes, y llega incluso a hacer una cierta amistad con los alumnos que tiene una enorme riqueza. Eso no es algo, como decía antes, institucionalizado, sino que depende mucho ya de la espontaneidad y del deseo de cada profesor o profesora por dar ese apoyo individualizado a los alumnos. Son de esos valores, me parece a mí, que están un poco escondidos en la universidad, que no están cuantificados, pero que tienen una enorme importancia. Por otra parte están las actividades de la capellanía en este nivel de medios prácticos. La capellanía que promueve con frecuencia pues, actividades diversas, comenzando, y eso pues, es una cosa que llama la atención por la misa diaria en la universidad, con una pues, muy buena asistencia del personal de la universidad en su conjunto, dar esa facilidad para que se pueda acudir a la Santa Misa, a la comunión diariamente, como uno de los ejemplos de las diversas actividades que la universidad promueve, lo que nos decía Juan en la presentación anterior, de la iniciativa que hubo antes de la Semana Santa, etcétera, iniciativas que pues proceden o conectan con la capellanía para favorecer la formación espiritual, específicamente de los alumnos. Y dentro de las actividades de la capellanía, pues está también la atención personalizada por parte, de los capellanes, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de que cualquier alumno, también los profesores por supuesto, pueda acudir
a tener una conversación personal orientadora con el capellán o con cualquiera de los capellanes de la universidad. Recibir, incluso si lo desea, una dirección espiritual aquí mismo en la universidad para orientar su vida de una manera pues más profunda hacia el encuentro con Cristo. Paso al siguiente punto, que es los alumnos a los que me he estado refiriendo, pero ahora ya de manera más específica. Creo que es muy importante que el profesor tenga siempre en mente, ustedes lo saben mejor que yo porque están metidos precisamente en esta actividad, que lo importante no es tanto enseñar, sino que los alumnos aprendan. Este enfoque, que puede parecer un poco obvio, tiene importancia porque es muy fácil que quienes tienen la misión docente estén siempre preocupados por enseñar muy bien cuáles son las últimas técnicas de enseñanza, cómo puedo mejorar la forma de comunicarme, pero que no se ponga suficientemente el acento en el alumno. ¿Qué tanto está aprendiendo el alumno? ¿Qué hay que hacer para que el alumno adquiera conocimientos y para que en el alumno incidan las enseñanzas de manera que su vida cambie favorablemente? Este enfoque lleva a ponernos mucho más en el nivel del alumnado antes que en nosotros mismos como profesores. En este sentido, tener en cuenta que el alumno es el sujeto de la enseñanza, no el objeto. Es decir, que él es protagonista de su propia formación, tiene un papel activo en su formación. Es muy distinto cuando vamos, por ejemplo, al dentista, y el dentista pues es un médico especializado que nos atiende, nos tapa una muela, nos pone una corona o lo que haga falta, y nosotros simplemente estamos ahí pasivamente dejando actuar al especialista. Ahí estamos actuando como el paciente, como objeto del sujeto que es el dentista. En la educación es al revés, bueno, no necesariamente al revés, pero sí en cuanto al alumno. El alumno es el sujeto, es decir, la educación tiene que ser una tarea que vaya muy orientada a que salga del alumno esa formación, a propiciar que ponga mucho de su parte para que la formación arraigue y llegue al fondo. Y eso supone por parte del docente ponerse mucho en los zapatos del sujeto al que se dirige. Por lo tanto, la pregunta tiene que ser siempre, ¿cómo van a aprender más que cómo vamos a enseñar? ¿Cómo se van a formar los alumnos más que cómo vamos a formarlos? Por eso también es tan necesario. El prelado del Opus Dei escribió, después del congreso que hubo en el mes de enero, una carta pastoral que probablemente ustedes o muchos de ustedes pueden conocerla, en la cual hace mucho hincapié en la importancia de ponernos en los tiempos actuales, teniendo en cuenta que el lenguaje ha cambiado mucho y que tenemos que buscar la forma de conectar siempre con los destinatarios a quienes pretendemos formar o ayudar. Bien, el otro reto grande es que los alumnos vivan lo que aprenden. No podemos, me parece a mí, en la universidad conformarnos con que toda la organización funcione bien, y que lleguen las enseñanzas a los alumnos, sino que hay que ver si realmente la vida del alumno está cambiando. Es una tarea también difícil de medir, pero hay maneras de hacerlo para estar con esa sensibilidad de muchas veces replantearnos quizá formas de conectar con ellos y de atención personalizada para conseguir que de verdad cambien, siempre en el respeto a la libertad. ¿Cuál es la reacción, la actitud de los alumnos ante estas asignaturas formativas específicas de humanidades? Pues hay de todo. Yo, por lo que me he enterado, he estado ya en las 3 sedes enterándome de cómo pues está llevándose a cabo esta formación. Me han invitado a participar y la impresión que he sacado es que no hay una conclusión única. Por un lado,
hay un porcentaje de alumnos que las consideran materias de relleno, es decir, no acaban de entender para qué se imparten. Y al mismo tiempo hay muchos testimonios de alumnos muy favorables a los que se les ha cambiado la vida gracias a estas asignaturas, que han dado un giro de 180 grados en su comportamiento, están agradecidísimos de haber entrado a la Universidad Panamericana porque han recibido algo que no esperaban recibir y que les ha influido muy favorablemente. Lo digo porque, bueno, pues no es ni una cosa ni la otra, y habrá que tener esto en cuenta para, por un lado, no pensar que todo va a ser o está siendo plenamente aceptado por los alumnos, pero por otro lado, no caer en un pesimismo pensando que aquello no está produciendo el efecto deseado. Este dato es significativo. En las 3 sedes, la evaluación que hacen los alumnos de los profesores de humanidades está por encima de la media de los profesores de toda la universidad, lo cual es buena señal, me parece, en cuanto que pues, supone o refleja probablemente una valoración de estas asignaturas y de que los profesores pues, están realizando un buen trabajo. Que eso también me consta porque al conocer el claustro, pues la impresión personal que he sacado, no conocía yo más de cerca el tema, pues es mucho mejor de lo que yo me esperaba en las 3 sedes. ¿Qué medidas se pueden tomar o se están tomando o hay que mejorar, hay que perfeccionar para la mejora de esta formación? Por un lado, pues perfeccionar los métodos, procedimientos para medir la incidencia en los alumnos, tanto a nivel intelectual, doctrinal, como a nivel práctico. No es fácil, pero existen caminos para evaluar en el nivel teórico y en el nivel práctico. Ya ha habido algunos focus groups que se han organizado para obtener retroalimentación sobre estas asignaturas, cuestionarios que se han aplicado en algunos lugares para que los alumnos expresen cómo ven las asignaturas formativas, ¿no? Que van dando ideas valiosas para esta mejora. Y en el nivel práctico es más difícil la medición, indudablemente, pero como hay ese contacto personal con el alumnado por diversos canales, pues me parece que por ahí sobre todo es por donde se puede obtener una suficiente información que nos oriente en esta línea de saber qué tanto incide la formación en la vida, en la conducta de los alumnos. Otro medio importante es potenciar la formación de los profesores de humanidades. Hay profesores de experiencia, hay otros que son muy jóvenes, pero todos necesitaremos siempre que se nos ayude a mejorar, tanto en los contenidos como en la parte didáctica. Sé que aquí en Guadalajara hay una serie de medidas que se tienen para estos profesores, cursos de didáctica muy bien organizados que favorecen precisamente el modo de impartir sus propias asignaturas. Y por otro lado, mientras más dentro de las limitaciones lógicas que puedan existir, se pueda potenciar la formación humanística, doctrinal de los profesores de otras asignaturas, pues mejor se conseguirá esta armonía que la universidad pretende en la formación que ofrece a todo el conjunto de los alumnos. Por lo tanto, yo los animaría y las animaría a quienes no forman parte del claustro de humanidades, sino a quienes imparten las demás asignaturas, que son la mayoría de ustedes, a que pudieran invertir algo de su tiempo en favorecer su formación humanística o doctrinal para tener ese mayor contexto y esa mayor facilidad de conexión con el conjunto
de la formación que la universidad imparte. También se puede añadir a esto, como otra medida, la revisión permanente de los contenidos. En concreto, se está ahora formando un consejo, la intención que hay, internacional, que pueda asesorar el contenido de los programas para mejorarlos, que yo creo que será también una ayuda más para que podamos seguir avanzando en cuanto al contenido y la profundidad y la oportunidad de las asignaturas. Algo más a la mano y más cercano, que gracias a Dios también ya está ocurriendo, es que entre las 3 sedes exista un mayor intercambio de experiencias en estos temas. Sé que recientemente estuvieron de aquí de Guadalajara, en México, trabajando con quienes allá están involucrados en este cometido formativo, intercambiando experiencias, y creo que este camino de poder comunicar lo que se va logrando en un sitio a los demás, a las otras 2 sedes, es muy valioso, ¿no? Con esa actitud de apertura, de decir, pues estamos buscando el mismo fin, el mismo cometido, y podemos enriquecernos en una tarea que siempre admitirá mejora. Ahí en ese punto anterior, probablemente lo que se está manejando como idea que puede servir es que existiera como un comité en el que estuvieran representadas las 3 sedes para garantizar que hubiera reuniones periódicas de intercambio de experiencias y de conocimientos. Perdón, el otro punto era el mayor contacto personal de los profesores con los alumnos, donde aquí estaría todo el mundo involucrado, ¿no? Poner, pues, cada quien dentro de sus posibilidades, de su propia generosidad, ese empeño en acercarse más al alumno, a la alumna, dedicarle un poco más de tiempo. Todo lo que sea ganar en esa dirección tiene una enorme valía. Muy bien, pues con esto yo voy a terminar concluyendo que el objetivo de la formación de la Universidad Panamericana, es, como yo lo veo, consiste en formar la unidad de vida de los alumnos. La unidad de vida que, como dije en su momento, incluye la formación de la inteligencia y la formación del carácter, voluntad y afectividad, para conseguir que haya en la cabeza ideas claras que respondan a la verdad sobre la persona humana y que esas ideas claras se lleven a la vida, a la conducta, que exista, por tanto, congruencia entre pensamiento y vida, pero con un pensamiento anclado en la verdad. Y por último, siempre, y esto también quisiera subrayarlo, porque es muy propio del espíritu que anima la institución, el espíritu del Opus Dei, que está detrás en la inspiración del modo de hacer las cosas, pues incluye este rasgo como muy importante, el respeto a la libertad de las personas. En la Universidad Panamericana puede haber personas que piensen de maneras variadísimas, que tengan otras creencias, siempre hay que respetar su libertad, a la vez que se les ofrece esta formación que la universidad pretende proporcionar a quien desee recibirla. Pues muchas gracias, yo termino la exposición y ahora me decían que habría unos minutos para hacer algunas preguntas. ¿Le paso por allá? Gracias por su valiosa participación y en este momento procederemos a la sesión de preguntas. Las preguntas que no logremos formular se le entregarán al Monseñor Francisco Ugarte para que posteriormente nos haga llegar sus respuestas. Monseñor, ¿cómo se pueden hacer puentes entre las humanidades y las otras materias de la currícula? Ya está, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer el puente entre las humanidades y las demás asignaturas? Bueno, me parece que
parte de esto ya lo he tratado de explicar. Depende mucho de cada profesor que en primer lugar conozca cuál es el contenido de estas asignaturas, que también es lo que he intentado sintéticamente expresarles, que tenga muy claro que la universidad tiene una finalidad, que es esta formación de la unidad de vida en los alumnos, y que en su clase, en sus enseñanzas, no solo respalde lo que se les transmite en las materias de humanidades, sino que procure detenerse un poco a pensar cómo conecto mi materia con la formación que la universidad pretende. Eso es una tarea de cada quien, que dependiendo de la especialidad, pues tendrá que trabajar, porque no se reduciría a una receta, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que puse, ¿no? El ingeniero que sabe que cuando el alumno salga de la universidad se va a topar con un ambiente de corrupción en el tema de las construcciones, porque pues así se acostumbra, etcétera. Saber dar una orientación en esa dirección sobre el modo de manejarse en ese ambiente sería una forma de conectar con la formación que da la universidad. En fin, así creo que podríamos poner muchos otros ejemplos, pero tendría que ir por ahí. Pero el punto fundamental será que el profesor de otras asignaturas tenga esta formación arraigada para que de un modo muchas veces, quizá sin darse demasiada cuenta, lo transmita a través de su propia asignatura porque lo lleva dentro. Y luego, si tiene ese contacto personal con los alumnos, pues podrá encontrar también la manera de, en particular, conectar su materia con las circunstancias de cada uno. Gracias. Nuevamente, gracias, Monseñor Francisco Ugarte Corcuera, y por motivo de tiempo, le pediremos al doctor Juan de la Borbolla Rivero entregar un obsequio en agradecimiento por su participación. Si me permiten, yo quisiera también agradecer públicamente al padre Francisco Ugarte, porque, bueno, pues ya lo diremos dentro de un momento, pero él fue mano derecha de Carlos Llano en esos momentos primeros de la universidad. Él estuvo como director adjunto a la rectoría, bueno, todavía no era rectoría en aquel entonces, dirección general. Por lo tanto, creo que ahí se nota su gran profundidad de espíritu universitario. Por otro lado, pues él fue aquí en Guadalajara vicario durante 9 años, si no mal recuerdo. Vio en Guadalajara 20, bueno. Y bueno, ahí está toda la historia del padre Francisco, vicario en Guadalajara, vicario en México, después conciliario de la obra. Creo que la Universidad Panamericana le debe muchísimo a ese trabajo esforzado día con día a lo largo de muchos años, y ahora que está un poquito más libre, no demasiado, pero un poquito más libre, pues ha querido estar con nosotros en este claustro. Se lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias, padre.